al doctor Carlos Felipe Fernández. Él es cirujano vascular y además, bueno, vamos a dar un poquito del currículum porque a mí siempre me gusta conocer y rendir mérito a quien mérito merece. Médico egresado summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela, es cirujano vascular de casi 20 años de experiencia y, bueno, entrenado en cirugía general, en cirugía vascular en el Hospital Universitario de Caracas y innumerables reconocimientos y además también estudios internacionales. Doctor, qué gusto tenerlo por acá en Entre Noticias. El gusto es mío, Génesis, muchas gracias. Y además porque esto es algo que es necesario conocer, no solo son los abuelitos, siempre decimos que los abuelitos son los que sufren más de la circulación y desde muy jóvenes muchos pueden tener problemas circulatorios. Entonces, bueno, me encantaría conocer un poco cómo es el sistema circulatorio en cada uno de los seres humanos. Sí, eso es bien importante porque uno tiene la idea de que le duelen las piernas y es un problema circulatorio, o como no sabes qué tienes, ¿no? Lo que tienes es un virus. No, es mucho más complejo que eso. El sistema circulatorio consta de una bomba, que es el corazón, que inclusive late antes que exista sangre que bombear, cuando uno es un feto, desde las 6 semanas, cuando uno es apenas un embrión, y el corazón comienza a latir. Y bombea la sangre, que es quien transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las células del organismo a través de las arterias. Sale el corazón a través de una arteria muy grande, una autopista principal, que es la aorta, que mide 2 centímetros de diámetro, y a través de ella se distribuye a todos los órganos del organismo, pues. Y es un viaje circular, tiene un viaje de retorno de nuevo hacia el corazón a través de las venas. Por consiguiente, cuando hablamos del sistema circulatorio, hablamos del corazón, hablamos de las arterias y hablamos de las venas. El corazón es el archiconocido y las patologías cardíacas más aún, como por ejemplo el infarto del miocardio. Pero las enfermedades de las venas y particularmente de las arterias se conocen muy poco o se habla muy poco. Y es importantísimo conocerlo porque los problemas cardiovasculares, nos vamos a morir la tercera parte de los que estamos aquí reunidos eventualmente en algún momento, desafortunadamente. Y se habla bastante poco de ellos. Por ejemplo, de los accidentes cerebrovasculares, se habla muchísimo de las varices, no se habla de la enfermedad arterial periférica, que puede producir dolor en las piernas cuando uno camina, sencillamente porque no llega oxígeno y no llega nutrientes a los músculos de las piernas, que son los que nos permiten desplazarnos. Y, en efecto, desde muy temprana edad se pueden presentar algunos problemas, no solamente desde el punto de vista venoso, desde el punto de vista varicoso, sino también desde el punto de vista arterial. Así que es un tema bastante amplio y lo podemos, pues, abordar según las preguntas que tú tengas de tu audiencia, pues. Así es, doctor, y sobre todo, pues recordemos, ya que usted está tocando ese punto, @entrenoticiascb, nosotros tenemos la historia ya para ustedes, como les dije al principio, para que usted nos escriba si tiene alguna duda con relación, bien como lo dice, es un tema amplio y tiene algo puntual, nosotros lo vamos a estar leyendo sus comentarios. Entonces, me encantaría también conocer, siempre tenemos ese tema, uy, no, tengo mala circulación, es que mi mamá, mi abuelita, ellos sufrían de la circulación, entonces yo también voy a sufrir de la circulación. ¿Esto es hereditario o puede ser totalmente indiferente a ello? Es totalmente hereditario, sin lugar a duda que es hereditario. Por ejemplo, las varices, que es la patología venosa más común, el componente hereditario es fundamental. No hay gente que tenga varices que no tenga un componente genético. La patología que afecta a las arterias, que es la arteriosclerosis, que es el estrechamiento de las arterias a través de los años y que conlleva a que el corazón no funcione bien o que al cerebro no le llegue suficiente sangre y se produzca un accidente cerebrovascular o a que eventualmente tú puedas perder una pierna porque no le llega flujo sanguíneo a los dedos de los pies, es también un componente genético, tiene un componente genético fundamental. En relación a las arterias, además de esa genética que hace que las arterias tengan una mayor propensión a obstruirse, hay otros factores que aceleran ese proceso obstructivo, ese proceso de arteriosclerosis. El fundamental es el cigarrillo, por ejemplo, en el caso de las arterias. Además, el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto. Esos son los factores que hacen que esa arteriosclerosis se exprese con más fuerza y que eventualmente bloqueen una arteria de un órgano que va a presentar una falla importante. Por ejemplo, en el caso del cerebro, un accidente cerebrovascular y, como te dije, los miembros inferiores, que es la enfermedad arterial periférica, comienza con un dolor en las piernas al caminar, que es lo que la gente clásicamente asume que es un problema circulatorio y que eventualmente, si ese flujo sanguíneo se compromete en una forma más importante, puede conllevar a que una persona pierda una extremidad. Pero, por ejemplo, hay gente que le sale morados y dice, mire, tengo problemas circulatorios. Eso no es ningún problema circulatorio, a lo mejor es un golpe que tú te diste y si tienes unas venas superficiales, unas varices pequeñitas, pues tienen mayor propensión a romper.
romperse. Igualmente en el caso de la patología venosa, en las varices, por ejemplo, siempre el componente genético es fundamental. Es más común en las mujeres por el tema hormonal, particularmente por los embarazos, que es otro factor de riesgo para la aparición de varices, porque no solamente la paciente aumenta de peso durante el embarazo, sino también los cambios hormonales que ocurren, básicamente el aumento de la progesterona que reblandece las paredes de las venas, hace que estas tiendan a dilatarse en el tiempo y pueden deformarse de manera permanente apareciendo las varices, que es lo mismo que ocurre en la gente que tiene o que trabaja muchas horas al día sentado o parado, que no te mueve. Entonces la sangre tiende a estancarse en las venas de las piernas, las dilata y eventualmente puede conllevar a que ellas se dilaten y se deformen de manera permanente apareciendo las varices. Que sucede mucho quizás con los chefs y todo esto, que siempre están parados, que por lo general tienen este tipo de problemas. Totalmente, los cirujanos, los peluqueros, los cajeros, los barberos, todo el mundo que trabaja muchas horas al día, los vendedores, tenemos ese riesgo. Exactamente. Ahora vamos a hablar posteriormente de las personas que trabajan mucho tiempo sentado y sobre todo en la actualidad, porque con la pandemia sabemos que está incrementado desde casa. Pero aquí me encantaría, doctor, que nos cuenta o que nos enseñe en relación a las venas varicosas con este gráfico, cómo podemos entenderlo. Sí, fíjate que como vimos, el viaje a través de las venas es de regreso hacia el corazón. Por ejemplo, del tobillo hacia el corazón, el viaje ocurre en contra de la gravedad. Entonces, ¿cómo es posible, si no existe un corazón ahí en el talón que bombee la sangre hacia arriba, que ese transporte ocurra? Bueno, gracias a la contracción de los músculos de la batata, de los músculos de la pantorrilla. Cuando tú caminas, cosa que no ocurre cuando estás en reposo, cuando no te mueves, esa batata se contrae y sencillamente comprime a una gran cantidad de venas que están en su interior y les exprimen la sangre que en ella existen y por consiguiente esa sangre sale bombeada hacia arriba y empuja la que está en el muslo. Es por eso, doctor, que es tan recomendable caminar porque nos dicen, te ayuda con la circulación, bombeas más. Indiscutiblemente. O por ejemplo, si vas en un avión que no te mueves, una de las recomendaciones fundamentales es que hagas ejercicio con las piernas como si estuvieras pedaleando, porque de esa manera contraes los músculos de la pantorrilla y favoreces el retorno hacia el corazón. Había escuchado en una oportunidad a una señora, y esto es como una anécdota, que ella decía que una persona que sufre de la circulación, porque ella tenía muchas venas, después comenzó a hacer bicicleta, sobre todo estática, y le fue bien, se le perdieron o se guardaron algunas venitas. ¿Esto es verdad o es un mito? Probablemente se disimulen un poco, una vez que lo que caracteriza a una vena como varicosa es la permanencia de la dilatación. Es decir, que si tú las viste y de repente no las viste, eso no es así. La varice siempre va a estar allí, si es una varice. Ahora, una vena normal, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, cuando hace calor, que las dilata, se va a ver más. Pero cuando tú estás en reposo, cuando hace frío, que las constriñe, pues se van a ver menos. Y esos son cambios normales de un vaso sanguíneo normal, en este caso una vena, a las variaciones de flujo o de temperatura. Perfecto. Aquí ya tenemos unas preguntas también en nuestro último post, @entrenoticiascb, doctor, y le voy a decir por acá de quién se trata. Dice, ¿utilizar leggings ajustados en el día perjudica la circulación? Bueno, fíjate, si el legging es muy ajustado, sobre todo a nivel de los pliegues de aquí en la ingle o los pliegues detrás de la rodilla, sí pueden llegar a comprimir a la vena y en cierta forma enlentecer el flujo. Y si eso se perpetúa, o si además de eso está sentada todo el día con unos leggings, eso puede afectar o puede enlentecer la circulación de retorno y favorecer la dilatación de las venas que eventualmente pueden tornarse varicosas. Pero es más un mito que una realidad, porque ¿quién se pone un legging y no se mueve todos los días? ¿Me explico? El problema es la ropa que de manera circular constriñe la extremidad. Es ahí donde está el problema. Por ejemplo, las fajas que a veces se utilizan posterior a cirugía plástica, que a veces están muy apretadas a nivel del muslo, bueno, eso puede comprimir la circulación de retorno y favorecer la aparición de las varices. Pero un pantalón o un blue jean apretado es poco probable que tenga alguna influencia en la aparición de las varices. Aquí también tenemos otro mensajito y es... en las mañanas casi veo pocas veces hablo de la patología que tienen, pero saber si no hay una buena circulación sanguínea, no hay mayor movilidad. Entiendo que si una persona no tiene tanta movilidad en las mañanas, eso puede ser que existe una mala circulación. No, o sea, en la mañana usualmente te levantas y haces tu actividad normal. Ahora, por ejemplo, ahorita en el confinamiento, sobre todo al principio, que la gente no se movía de su casa o trabajaba 12, 14 horas al día sentado en el computador, bueno, eso indiscutiblemente que tuvo sus consecuencias y las sigue teniendo desde el punto de vista de la inmovilidad a nivel del sistema venoso, favoreciendo la aparición de trombosis en las venas e inclusive también a nivel del sistema arterial, porque los
hábitos que se han adquirido durante la pandemia ciertamente atentan contra la salud arterial. Estos hábitos que hemos tenido, y esto lo vamos a dejar para la próxima parte porque vamos a ir a una breve pausa, pero voy a dejar esta pregunta al aire. Estos hábitos que se tienen después de la pandemia, que ha incrementado drásticamente lo que ha sido el trabajo desde casa, que las personas están mucho más tiempo sentados, es la mala circulación puede desarrollar quizás problemas, quizá en lo que significa las hemorroides. Claro, indiscutiblemente, las hemorroides son otro tipo de varices, son las varices en las venas del ano y el estar sentado es otro de los factores de riesgo, pero digamos que eso no tendría ninguna repercusión desde el punto de vista de tu salud, porque es un fenómeno local. En otras palabras, que tú tengas una complicación mortal por una hemorroide, pues eso no va a ocurrir. Mientras que sí pudiese ocurrir con una trombosis venosa, producto del confinamiento, o a mediano y largo plazo, con trombosis arteriales que, dado los malos hábitos que hemos adquirido durante la pandemia, ciertamente se van a ir desarrollando. Doctor, tenemos muchos mitos y realidades y ya tenemos muchas preguntas a través de @entrenoticiascb que las vamos a estar discutiendo y vamos a estar respondiéndolas a lo largo de este bloque. Sin embargo, sí me gustaría conocer cuáles son esos problemas que se han generado y que van a tener consecuencias a largo plazo por culpa de la pandemia. Fíjate, por cada muerte que ocurre por la COVID-19, ocurren 3 o 4 muertes cardiovasculares. Eso es en el momento actual. O sea que la magnitud del problema es significativamente mayor. Pero además, cuando la gente se queda en su casa y al no moverse, sobre todo al principio de la pandemia, que estábamos realmente confinados, los pasos que tú das al día pueden bajar de 6.000 a 10.000 pasos al día a 1.500 pasos al día. Y eso, desde el punto de vista metabólico, tiene ciertas consecuencias. Consumes menos oxígeno, lo cual es un marcador de vejez. Para que tú te des una idea, después de 2 semanas de confinamiento que no te mueves, ese consumo de oxígeno cae más o menos en un 10%, que es lo que tú vas a envejecer a lo largo de una década. O sea que desde el punto de vista metabólico envejeciste una década. Además de eso, se altera el metabolismo de las grasas, se altera el metabolismo de los carbohidratos y, como dije al principio, esto repercute en la posibilidad de que las arterias se vayan estrechando más. Por supuesto que esto es un proceso lento, que toma su tiempo, y eso se va a ver a futuro. Aparte que al no moverte también, te volviste más sedentario, no hiciste ejercicio, también contribuye a eso. O empezaste a fumar, que si era gravísimo, todavía peor. Y todos esos son los hábitos que se han desarrollado, se han acentuado durante la pandemia y los cuales hay que combatir. Porque esa mortalidad o esas complicaciones no las vamos a ver ahorita, las vamos a ver dentro de unos años. Además de eso, la gente al quedarse en su casa también ha retrasado la atención médica, ha descuidado sus tratamientos por temor de ir a una clínica, por ejemplo, a una consulta médica. Y hay más riesgo de contraer COVID en un supermercado, en una peluquería, en un transporte público, en un servicio religioso que yendo a un consultorio médico. Particularmente si las consultas, como en efecto se hacen con todas las normas de bioseguridad. Y yo lo he visto en mi consulta, he visto gente que desafortunadamente llegó muy tarde por temor a ir a la consulta y terminó perdiendo una extremidad por un problema de una gangrena en un pie. Hay data publicada en España recientemente, la gente que se hospitaliza el día de hoy en España por un infarto tiene el doble de chance de morirse en comparación a 3 años atrás. ¿Por qué? Porque no cumplió con el tratamiento y no acudió oportunamente al médico. Entonces sí lo estamos viendo. Eso es el punto de vista de las patologías arteriales, que tienen una repercusión importante en tu vida. También las patologías venosas, el hecho de que estés sentada 12, 14 horas, que no te muevas dentro de tu casa, que lo vemos con muchísima frecuencia, hace que la sangre se tranque, se obstruya dentro de las venas, se coagule dentro de las venas y eso se llama una trombosis venosa profunda, que puede ocasionar un problema que puede costarte la vida, que es un embolismo pulmonar, porque puede salirse uno de esos coágulos disparados de una vena profunda, como lo ves allí, llegar hacia los pulmones y queda atrapado en los pulmones y el paciente prácticamente se asfixia. Es poco probable que ocurra, pero puede ocurrir. Y también hemos visto muchos casos de trombosis venosa profunda en la consulta, producto de la pandemia. Una persona por cada hora que está sentada, y desafortunadamente ahorita el mundo se sienta más y se mueve menos, debería moverse 3 minutos. Si tú trabajas en tu casa, tienes que cada hora tratar de pararte y caminar contestando una llamada, tratar de brindarte algún tipo de recreo para que hagas un tutorial, algún tipo de ejercicio, subas y bajas las escaleras del edificio. Algo tienes que hacer, pero ciertamente te tienes que mover.
Doctor, en este caso tenemos bien que usted nos habla acerca de las trombosis, aquí una vena profunda. ¿Cómo podríamos explicarle a toda la audiencia este gráfico? Y esto, mucha gente también con el tema del COVID, la trombosis, que es una patología arterial, que en efecto la es. Mucha gente está como psicoseada, como decimos, con la idea de que tiene una trombosis. Pero fíjate que el signo fundamental de una trombosis venosa, al obstruirse una vena, como vemos allí, profunda, detrás de la rodilla, pues sencillamente la sangre no sube. Entonces, si la sangre no sube, ¿qué es lo que va a ocurrir con el tobillo? Pues que se va a hinchar. Y ese es el primer síntoma de la trombosis venosa profunda, el aumento de volumen del tobillo y de la pierna, particularmente doloroso al apoyarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese trombo que tú ves allí sentado en esa vena profunda se puede fragmentar. Y ese fragmento de coágulo sale arrastrado por la circulación de regreso al corazón, llega al corazón derecho, el corazón derecho lo bombea a través de las arterias pulmonares y queda atascado en el pulmón. Si una arteria que nutre un segmento del pulmón se le atasca a un coágulo, ese segmento de pulmón no funciona. Por eso es la asfixia y por eso se llama embolismo pulmonar, y hay pacientes que de no buscar atención oportunamente pueden morir. Entre paréntesis, esto es lo mismo, esta trombosis profunda puede ocurrir en el confinamiento, te puede ocurrir si te hospitalizan por alguna causa y estás acostado N días sin ningún tipo de prevención de estos fenómenos trombóticos, o si te montas en un viaje en avión de más de 4 horas y no te paraste de la silla, se llama trombosis del viajero, pero es el mismo proceso y tiene los mismísimos riesgos. La trombosis, en cierta forma, había escuchado en algún momento que se debía, esta obstrucción en las vías quizás es porque no existe una buena circulación de la sangre y porque la sangre es como más densa, es más pesada. Eso es un factor de riesgo para que se ocurran los coágulos. Por ejemplo, hay gente que tiene demasiadas plaquetas, demasiada hemoglobina, entonces es una sangre que ciertamente es más espesa o que tiene problemas intrínsecos de los fenómenos de anticoagulación que uno normalmente tiene en su organismo. Imagínate que la sangre es un líquido y hay un mecanismo perfecto que entre lo que es la coagulación, que si te cortas no te mueras de sangrado, ¿verdad? Y lo que es la disolución de los coágulos para que no se formen coágulos en exceso. Hay pacientes que esa anticoagulación natural no la tienen, se llaman las trombofilias, y tienen más propensión a tener de manera espontánea estos trombos. Pero obviamente si tú comprimes una vena, por ejemplo en esta posición sentado con la rodilla doblada por muchas horas, más aún si te pega una silla acá, bueno, estás favoreciendo también el éxtasis, es decir, un enlentecimiento de la circulación de retorno que también puede favorecer la aparición de los coágulos. Entonces son fenómenos externos o el traumatismo propio de la vena que puede favorecer la aparición de los trombos o fenómenos intrínsecos de la sangre. La sangre tiene que estar líquida, es como una leche que se transforma en yogur, el yogur es el coágulo. Líquida, y eso no puede ocurrir. El exceso no es tampoco tan bueno, o ¿cómo se llama? La sangre líquida es muy buena. La sangre tiene que ser líquida, siempre, siempre. Okay. Totalmente. Perfecto. Aquí tenemos ya algunas preguntas a través de @entrenoticias para seguir desarrollando toda esta información. Tenemos muchos mitos y realidades, desde los morados hasta los tacones, pero ya vamos con los tacones, doctor. Aquí me llamo Natalie, una pregunta, ¿por qué se hacen hematomas en las piernas sin recibir golpes? Eso es lo clásico. Hay pacientes que de manera espontánea, así como tú de repente te levantaste y tienes el blanco del ojo un rojito, oye, se te rompió un vasito, igualito puede ocurrir en las piernas. En las piernas son muy comunes las arañas vasculares, son venitas que están dilatadas varias veces el tamaño normal que deberían tener, entonces están muy dilatadas. El mínimo traumatismo, o a veces hasta de manera espontánea, hace que se revienten. Eso no tiene ninguna repercusión, salvo que haya esa propensión a que te aparezca el morado, que es lo que la gente dice la fragilidad capilar. Bueno, es cierto y es muy común en las mujeres, es muy común en los pacientes, en las mujeres porque tienen muchas de estas arañas vasculares, y es muy común también en los pacientes que toman antiagregantes plaquetarios, por ejemplo la aspirina, que en cierta forma bloquean el paso inicial de la coagulación, que es la agregación de las plaquetas. Entonces esa gente tiene como más propensión, sobre todo a edad avanzada, que además las paredes de las venas son más débiles, a que le salgan morados. Perfecto. ¿Y los tacones, doctor? Los tacones es totalmente un mito. Tú tienes esos tacones bellísimos, a ti no te van a salir varices porque tú andes con esos tacones. Ahora, si tú tienes varices y caminas con esas agujas, bueno, es probable que las piernas te molesten un poco más, pero no fue el tacón el que te sacó la varice estaba ahí, ahora te va a molestar más por culpa de tacón. Ah, perfecto. Bueno, un mito que está aclarado el día de hoy con el doctor. Buenos días, excelente programa. Mi esposa tiene varices, ella quiere saber si caminar le ayuda a disminuirla. La va a ayudar a que se sienta mejor y quizás a que se disimulen un poquito porque favorece la circulación de retorno, pero no la va a hacer desaparecer. Al igual que las medias para varices o las medicinas para las varices, hacen que te sientas mejor,
pero no las va a ayudar a desaparecer. Las varices desaparecen o bien porque inyectaste las pequeñitas, o porque aplicaste un láser desde dentro de la vena, en las venas más profundas, o porque extraíste quirúrgicamente una vena muy abultada o muy grande que estaba a nivel de la superficie de la piel. Eso es lo único que las borra. Ah, bueno, eso es importante. Después vamos a estar hablando de esos tratamientos. Buenos días, ¿qué tratamiento? Ya se nos adelantaron. ¿Qué tratamiento es importante para mantener una buena circulación, además del ejercicio? Importantísimo. La regla número 1 es el ejercicio y la recomendación para tener una circulación sana, tanto arterial como venosa, es tratar de caminar al menos media hora, 5 veces a la semana. Esa es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El ejercicio, el no fumar y el comer sano, que no es muy difícil, comer sano significa incorporar a tu dieta frutas, vegetales, granos y tratar de disminuir los azúcares refinados o eliminarlos, refrescos con azúcar, dulces, chucherías. Es suficiente. Entonces, si tú te mantienes activo haciendo ejercicio y procuras comer sano y no fumas, oye, estás haciendo lo mejor posible, particularmente si tienes esa genética en tu familia de problemas de circulación. Exactamente. Por aquí dice, mi tensión baja y sube. Es alta pocas veces, pero ¿qué recomendaciones me da en este caso? ¿La tensión está ligada a esto también? No, eso es otra enfermedad, no es una patología intrínseca de los vasos, ¿no? En ese caso, esa paciente lo que tiene que hacer es acudir a un cardiólogo, el cardiólogo le va a indicar lo que se llama un holter de tensión arterial, sencillamente tú te llevas a tu casa un dispositivo que te va a monitorear tu tensión arterial a lo largo de 24 horas y eso se analiza y se le dará a ella el tratamiento adecuado a su condición. Aquí también tenemos otro mensajito, dice, ¿cómo saber si tienes problemas circulatorios? ¿Cuáles son los síntomas o signos de alerta? Bien decía al principio que quizás son la inflamación en las partes bajas de la pierna. Fíjate, el síntoma más común o los síntomas más comunes de la insuficiencia venosa es el dolor, la pesadez y el cansancio, particular en lo nivel de los miembros inferiores, particularmente que va apareciendo y se hace más severo hacia las últimas horas del día y que desaparece cuando uno se acuesta. Si usted le duele las piernas acostado en su cama y que no puede dormir, eso no son las varices y eso es bien importante tenerlo claro. Otro signo importante fue lo que vimos, la hinchazón del tobillo, porque puede ser un signo de trombosis venosa profunda. Ahora bien, los problemas arteriales, esas trombosis arteriales que se van gestando, bien sea en el cuello, que puede comprometer el flujo del cerebro, o en las coronarias, el del corazón, o en las arterias femorales, hacia los miembros inferiores, inicialmente no da síntomas, nada. ¿De qué tienes que estar pendiente tú? De los factores de riesgo que hacen que eso ocurra. Por ejemplo, si tú fumas, ya empezaste gravísimo, tienes que dejar de fumar. Un perfil 20, el famoso examen de laboratorio, bueno, eso lo tienes que hacer una vez al año. Ahí tienes mucha información, cómo está tu colesterol, cómo están tus triglicéridos, cómo está tu glucosa, tu glicemia, el azúcar, que son las cosas que van a obstruir las arterias. Ir al médico por lo menos una vez al año, chequearte tu tensión arterial eventualmente para saber si estás hipertenso o no. Más aún si tienes en tu familia esa historia de problemas cardiovasculares. Aquí, ¿hay algún problema si particularmente presento hígado graso con relación al ámbito circulatorio? Bueno, el hígado graso es probablemente consecuencia de la falta de ejercicio y una alimentación inadecuada y el consumo de alcohol y muchísimos factores, ¿no? Indiscutiblemente, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Perfecto. Aquí, feliz día para todos. ¿El síndrome de la vena cava es curable? ¿Cuál es su tratamiento? Yo me imagino que se refiere a una obstrucción de la vena cava, que ocurre, por ejemplo, pacientes que tienen un marcapaso y hay un cable, el marcapaso es un dispositivo que va en la grasa acá debajo de la piel, en el lado izquierdo, y hay unos cables hacia el corazón que se ponen a través de las venas. Eso es uno de los factores que puede hacer que esa vena se obstruya, la vena cava superior, me imagino que eso es lo que se refiere a la pregunta, y digamos que es la condición más frecuente que hace que esta cava se obstruya. Hay otras múltiples patologías, pero digamos que es la más común y por supuesto que se puede tratar y se puede tratar sin intervención quirúrgica hoy en día, es decir, sin abrir el pecho, a través de un cateterismo en donde esa obstrucción se dilata y se libera una malla, que es lo que se llama un stent. Entonces queda dilatada y esa dilatación persiste gracias al stent o a la malla metálica que se coloca dentro de ella. Siempre buscamos la mejor alternativa y todos queremos que todo se cure sin tener que entrar al quirófano. A ver, buenos días. Sangre y nervios al cerebro pueden afectarse por problemas en la cervical. Gracias. Sí, la circulación arterial a nivel de las arterias vertebrales que van en la columna cervical, en algunas circunstancias es frecuente también si se puede comprometer, puede manifestarse como mareos, vértigos. Ok, y por acá tenemos otro, antes de ir a la pausa. Vértigos y trastornos en estabilidad pueden ser en ocasiones por mala circulación.
Podría ser, por supuesto que sí. La mayoría de las veces son problemas a nivel del oído medio, pero puede ser también problemas circulatorios. Si hay un déficit del suministro de oxígeno al cerebro, porque las arterias en el cuello que nutren al cerebro están obstruidas por la arteriosclerosis, particularmente si es en los dos lados, pueden comprometer el flujo sanguíneo global y puede manifestarse de esa manera, pero es infrecuente que se manifieste así. Usualmente los vértigos y los mareos tienen otras causas. Me encantaría saber cuáles son esos tratamientos que están actualmente vigentes para tratar las varices. Perfecto. Sí, la flebología, que es la ciencia que trata las varices, ha hecho muchos avances, sobre todo en las últimas 2 décadas. Y prácticamente todos los problemas varicosos hoy en día se tratan sin cirugía, en el ambiente del consultorio, de manera totalmente ambulatoria, sin heridas y con una necesidad de reposo prácticamente nula. Digamos que la insuficiencia venosa, que es el término que abarca a toda la gama de tipos de varices que existen, va desde las arañitas vasculares, que son esos vasos sanguíneos muy chiquiticos que son muy comunes en ustedes las mujeres, hasta la úlcera varicosa, que es ese tobillo oscuro, acartonado, que la piel se abre y que después está la grasa, que es muy difícil de tratar, que esa es la forma más severa. Pero en esos dos extremos hay una gran cantidad de problemas venosos que se tratan de diferentes maneras. Los vasos sanguíneos más pequeñitos generalmente no revisten más que una preocupación estética, y muy pocas veces, si hay muchas cantidades de ellos, pues tú puedes tener pesadez y cansancio. La mejor manera de tratarlos es con un tratamiento que se llama esclerosis o fleoesclerosis, que son las famosas inyecciones. Ya cuando aparecen las varices más gruesas que sobresalen la superficie de la piel, allí es muy importante realizar un estudio que se llama un ecodoppler venoso, que es como un ultrasonido, lo hace el mismo cirujano vascular en el consultorio, se detecta si existe una anomalía en la circulación que está un poco más allá de la piel, a 2-3 centímetros de profundidad, y que puede ser el origen de esos problemas. Y por allí tendría que empezar el tratamiento. ¿Cuál tratamiento es? Las inyecciones. Fíjate, esos son los vasos de pequeño calibre, las arañas vasculares, una aguja muy pequeñita, se inyecta un medicamento que básicamente lo que hace es que inflama la pared de la vena y al repetirlo en varias oportunidades, pues ese vaso queda sellado, se reduce de diámetro al punto que eventualmente van a coaptar las paredes de manera circunferencial, la sangre no pasa a su través y el vaso no se ve. Una paciente promedio requiere entre 3 a 4 visitas de fleoesclerosis, si no hay muchas venas, para tener un tratamiento exitoso desde el punto de vista cosmético. ¿Y es doloroso? Desagradable sin lugar a duda, ¿no? Hacemos un masaje de antiestrés, pero es perfectamente tolerable. ¿Okay? Digamos que la belleza es aguja, la belleza duele. Como dicen, exacto, si no duele sea no funciona. botox o sea plasma o lo que te vayas a poner es aguja, ¿no? Pero exacto, funciona perfectamente bien. Ahora, es bien importante recalcar aquí el tema genético. Si en tu familia hay una historia familiar de varices, tú te puedes ver tus piernas espectaculares luego de 3 de 4 visitas, pero es de esperar, particularmente en pacientes jóvenes que tienen más niveles de estrógeno, que es la hormona sexual femenina, que al cabo de un año y medio vuelvan a aparecer, en cuyo caso pues tienes que repetir el tratamiento. Doctora, ahí está dando un punto importante y es sobre todo los pacientes jóvenes. ¿Desde qué edades se pueden comenzar a presentar las varices y aparte, desde qué edades pueden aplicarse estos tratamientos? Mira, yo he operado pacientes con varices grandes de 14 años. O sea, esto es un tema de nuevo genético. También no hemos tocado el tema de las válvulas que están en el interior de esta vena, que se llama la vena safena, que si no funcionan adecuadamente, y esas válvulas son las que ayudan a que el retorno ocurra y no se regrese hacia el tobillo, si esas válvulas se heredan de calidad defectuosa, probablemente tú vas a tener varices en la edad adulta. Pero si, por ejemplo, no heredaste válvulas de un todo en esa vena, pues tú vas a tener varices desde muy joven. Yo he operado pacientes con varices muy grandes de 14 años. Ahora bien, en cuanto a las venas pequeñitas, mira, es muy común ya en lo que ocurre el desarrollo que comiencen a aparecer. Yo personalmente prefiero no crear una preocupación estética en un adolescente si ella no la tiene. Y muy raro que inyecte a una niña de 14 o 15 años, pero sí me ha tocado hacerlo. Ya ciertamente después de los 18, cuando ya tú eres adulta o te ves las piernas y no te gusta algo por tu decisión propia, bueno, en ese caso pues las tratas y el tratamiento sería con inyecciones. Como le diríamos por ahí a lo coloquial, para que no se nos vea el cableado, ¿no? Exactamente. Si son poquitas te puedes broncear las piernas. Entonces, exacto, ese es un punto importante. El sol, ¿qué papel juega dentro de las varices? El sol no saca varices, para nada. Inclusive si tienes araña y eres muy blanca, te bronceas las piernas y se disimulan, no las va a borrar, pero se ven menos. Ahora, si tú tienes insuficiencia venosa avanzada, que se te hincha el tobillo, tienes varices muy grandes o has tenido úlcera, tú te expones al sol, o inclusive el solo hecho de estar en un clima caliente, como hace que las venas se dilaten más, pues tú vas a tener todavía el retorno peor y te vas a sentir peor de las molestias que tú tienes. Pero no es que el sol hizo que te saliesen las varices.
Ah, perfecto. Y que también hay otro tratamiento, que es el que usted bien comentaba, que ahora es más moderno. Y entonces también sustituye, es muy rápido, que las personas pueden salir caminando. De hecho, tenemos un video preparado que es el láser. Correcto. ¿Cómo es qué papel juega el láser con las varices? Como te dije, cuando hay varices grandes, hay una vena en el interior de la pierna que va desde el tobillo hasta la ingle, que se llama la vena safena interna, y otra en la parte de atrás de la batata, que se llama la safena externa, en donde en lugar de la sangre ir hacia arriba, la sangre tiende a volverse hacia el tobillo. Y todas las venas más superficiales que buscaban drenarse a través de ella no lo logran hacer, porque la circulación está invertida. Entonces ellas se van a ir dilatando, si esa dilatación persiste en el tiempo, se deforman de manera permanente y se hacen varicosas. Entonces esas venas grandes sí producen muchas molestias, pueden producir muchas molestias tipo pesadez, tipo cansancio, la circulación es más lenta, pueden formarse coágulos en su interior, que es lo que se llama las trombofilitis superficiales. Entonces, además de verse fea, potencialmente desde el punto de vista médico puedes tener una tromboflebitis o se puede deteriorar la piel del tobillo y aparecer las úlceras. Entonces en esos casos sí es conveniente tratarlo. Hasta hace 20 años la única opción que teníamos para erradicar esa vena anómala en donde la sangre no va hacia arriba sino hacia el tobillo era extirparla, sacarla. Y digo se llamaba porque yo no la hago en ni ningún centro de flebología del mundo, no se hace desde hace ya casi más de 20 años. Safenectomía, era la extirpación de la safena. ¿Para qué? Para que esa vena que estaba dilatada y con la circulación invertida no siguiese dañando otras. Y poder tratar las que ya existen de manera eficiente. En lugar de arrancarla y botarla, lo que hacemos es lo que ves allí, avanzamos un catéter, ese es en el consultorio, guiado por ultrasonido, hasta la ingle y poco a poco retiras ese catéter hacia el tobillo y fíjate, te tardas más o menos 1 minuto por cada 10 centímetros, ahí estamos retirando la fibra y el disparar esa fibra láser dentro de la vena la coapta o la sella en forma instantánea. La ventaja que ofrece es que eso se hace con anestesia local, con un poquito de sedación endovenosa o sedación oral. Es decir, una medicina que lo que hace es alegrarte para que no te importen los 20 pinchazos que necesitas para hacer el procedimiento. Ventajas adicionales, que no hay puntos de sutura, no hay heridas, es un huequito hecho por una aguja, y que sales caminando del consultorio con una necesidad de reposo nula, porque al segundo día, en lo que te quitaste del vendaje, pues te puedes reincorporar a tus ejercicios, a tus labores habituales. Inclusive el día siguiente puedes hacer lo que quieras siempre y cuando estés vendada. Wow, que eso está genial y sobre todo por bueno que cambiamos esa palabra de extirpación a simplemente unos pinchacitos. Yo creo que ahí sí funciona la cosa. Aquí también tenemos otras preguntas, doctor, a través de nuestra historia en Instagram. Veamos la imagen, @entrenoticiasgb. Y dice así, hay varices y vacunas. Bueno, las vacunas... De nuevo, fíjate, mucha gente cree que porque tiene varices y le puede dar una trombosis, no se puede poner la vacuna porque le da una trombosis en las varices por culpa de la vacuna. Eso no es cierto, absolutamente cierto. El que tiene varices no tiene ninguna contraindicación para vacunarse. Ni el COVID-19, ni la COVID-19 va a hacer que si tú tienes varices te dé una tromboflebitis superficial. Eso también es mentira, es otro tipo de trombosis que se ven con la COVID y las trombosis venosas que se han visto, las escasas trombosis venosas que se han visto por culpa de la vacuna o a consecuencia de la vacuna, mejor dicho, son además de excepcionales, son en sitios rarísimos, en venas dentro del cerebro, en venas dentro del abdomen, nunca en venas en los miembros inferiores. ¿Qué ocurre? Que el paciente que tiene un COVID severo y que se hospitaliza en terapia intensiva, bueno, ese tiene chance de hacer trombosis venosa en todas partes, no solamente en las piernas, que lo tiene cualquier paciente que ingresa a una terapia intensiva no teniendo COVID, sino en las arterias pulmonares y en otros sitios raros como el cerebro o los órganos intraabdominales. Entonces, el que tiene varices o ha tenido una trombosis venosa profunda, nada que ver, se tiene que poner su vacuna como si no tuviese varices o nunca hubiera tenido ninguna trombosis venosa profunda. Perfecto. Aquí he pasado 3 horas con palpitaciones fuertes. ¿Debo hacerme algún estudio en el corazón? Bueno, en este caso estamos hablando de las varices. Claro, debería ir un cardiólogo a que le haga un electrocardiograma en reposo y si es normal, pues él decidirá si le hace otro tipo de estudios o no. Aquí tenemos también, bueno, una pregunta similar a lo de la tromboflebitis y la vacuna. Lo que acabamos de hablar. Exactamente. Buen día. ¿Cómo si tengo algunos problemas de retorno venoso? Yo sí tengo telangiectasias y ya ahí quedó. Entonces tenemos ese mensajito que nos escribieron. Sí, las telangiectasias son las arañas vasculares. Digamos, el término coloquial es arañas vasculares. Exactamente. Aquí tenemos también, buenos días, tengo 41 años y al caminar, trotar, lo hago desde los 20 o 20 minutos y se me hinchan mucho las manos. ¿Qué significa esto desde Maracaibo? Cuando las personas caminan se le hinchan las manos. Puede ser dilatación por el calor, por el movimiento. ¿Y en Maracaibo? Además. Pero fíjate, son las dos.
Ok. Usualmente eso no debe ser nada. Los problemas peligrosos de hinchazón son de un solo miembro. Tú te montas en un avión y si te llegaste a Europa con los dos tobillos medio hinchados, no pasa nada. Pero si tienes uno así y el otro normal, ojo, ahí se va a haber tapado una vena. ¿Por qué digo eso? Pues no se va a tapar la misma vena aquí y la misma vena aquí al mismo tiempo. ¿Me explico? Perfecto. Y siempre por lo general cuando las personas caminan comienzan a picar las manos y Sí, comienzan la a gente dice que inflamarse se la me activa circulación. la circulación, eso es lo que dice la gente. Es positivo, ¿no? No es malo. Ok, entonces soy diabética y tengo neuropatía y me molesta mucho las piernas ahora del muslo. ¿Esto qué significa? Eso es cierto, pero en el muslo es raro que la neuropatía del diabético usualmente es de la rodilla hacia abajo. Neuropatía es que el haber tú estado expuesto a altos niveles de glucosa, que es la diabetes, sobre todo la mal controlada, o por muchos años aún estando bien controlado, puede dañar la estructura del nervio. Los nervios es como un cable que transporta electricidad. Entonces ese aislante térmico pues, se puede ver afectado por esa hiperglicemia crónica y no transmite bien la electricidad. Entonces ahí aparece la neuropatía del diabético, que usualmente es una neuropatía sensitiva, es decir, tiene trastornos de la sensibilidad o pérdida de sensibilidad, por ejemplo, en las plantas de los pies, y es de la rodilla hacia abajo y simétrica y bilateral. Que sea en los muslos es raro. Esos síntomas pueden ser secundarios a lo mejor a algún problema de columna lumbar. Perfecto. Doctor, hablábamos anteriormente de cómo entender cómo va el sistema y algunas de las preguntas que nos han descrito nuestros televidentes. Sin embargo, las medias, los ejercicios y la alimentación, ¿qué papeles juegan dentro de las varices? Las medias son excelentes desde el punto de vista del alivio de los síntomas y en cierta forma también en la prevención de la aparición de varices en la población de riesgo. La gente que tiene que estar mucho rato sentada, mucho rato parada. Además de que si tú usas esa media para ir a tu trabajo y llegas más confortable o con menos cansancio a tu casa en la noche, también vas a estar evitando que esas venas se dilaten y eventualmente aparezcan varices. Y la media es una media que cuesta plata sencillamente porque tiene un mecanismo de elaboración muy particular, tiene lo que se llama una compresión graduada, es decir, la compresión que ella ejerce a nivel del tobillo es intensa, pero esa compresión en la medida en que la media avance hacia la rodilla o hacia la ingle, gradualmente va disminuyendo. Y por ejemplo, si tú prescribes una media de 20 a 30 milímetros de mercurio, que son las unidades de presión, como cuando te tomas la tensión que te dice tiene 160 milímetros de mercurio, bueno, la media tiene 20 milímetros de mercurio en el tobillo, pero aquí a nivel de la rodilla, en donde termina, tiene 5, pero tiene 20, 18, 16, 14, 12, 10. Entonces, esa disminución de ese gradiente es lo que ordeña la circulación venosa, lo que favorece el retorno venoso y produce el alivio de los síntomas. La gente que hace ejercicio y tiene varices, puede ser que le molesten un poco más las piernas hacia el final del ejercicio o que se le hinche el tobillo. Bueno, si tú entrenas o te pones tus medias, particularmente si tú vas a correr distancias largas, más de 10, 12 kilómetros, tú vas a ver que te vas a recuperar más rápido y te fatigas menos, porque el músculo vibra menos, se produce menos ácido láctico y tú vas a poder inclusive rendir un poquito más. Doctor, ahí está hablando de algo importante. Por ejemplo, usted nos está comentando de que si 20 milímetros de mercurio Ajá. y esto, pero estas medidas tienen que ser quizás dispuestas o dichas por ustedes como médicos cardiovasculares. Las de compresión 20-30 o 30-40, o sea, las de más alta compresión, generalmente sí. Pero, por ejemplo, una media de 15 a 20 milímetros de mercurio, que es lo que la gente, o de 8 a 15 inclusive, que es lo que la gente conoce como media de descanso, tú lo consigues en una farmacia sin ningún tipo de prescripción médica. O tú vas a un aeropuerto y tú ves que te venden tus medias para el viajero. Es la misma media 8-15 o 15-20, pero con un marketing diferente. Y tú te la pones en el avión, ¿para qué? Para favorecer ese retorno venoso, pues no te vas a mover y ayuda enormemente en la prevención de la trombosis del viajero. Tanto como la media antiembólica del paciente que hospitalizan, lo primero que le ponen es su media blanca, tú lo vas a haber visto, hasta la ingle, es bien fea. Bueno, es con la intención de ayudarte a que no te dé o prevenir una trombosis venosa profunda. Perfecto. La alimentación juega un papel fundamental, y lo dijo desde el principio, desde los malos hábitos que hay que erradicarlos en nuestra vida. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos incluir dentro de nuestra dieta diaria para evitar o para mejorar nuestra circulación? Desde el punto de vista venoso, ya vimos que realmente nada. Ahora, desde el punto de vista arterial, sí, y volvemos a lo mismo, pues tienes que incorporar en tu dieta pescado, fruta, verdura, grano, y evitar los azúcares refinados. Esa es la recomendación básica. Pero indiscutiblemente, si tú tienes un sobrepeso o un sobrepeso importante, tienes que asesorarte con un nutricionista, porque el acúmulo de grasa a nivel de la estructura abdominal es lo que es un predictor de mortalidad cardiovascular futuro significativo. Entonces eso hay que reducirlo y se reduce quemando calorías. El mejor ejercicio es caminar,
es un ejercicio que te va a acompañar hasta el fin de tus días, en el clima en el que tú te encuentres, en la ciudad del mundo en el que tú te encuentres. Entonces, caminar es importantísimo. Que a usted le guste correr, que le guste hacer spinning, que le guste hacer pilates, bueno, eso es otra cosa. Buenísimo también, y más si los complementa. Pero por lo menos camine media hora, 5 veces a la semana. Ya lo que es bien importante también, mucha gente dice, no, es que yo camino mucho en mi trabajo o en mi casa, yo subo y bajo las escaleras y limpio la casa. Eso no es caminar. Caminar es que tú te pongas unos zapatos, un short, una gorra y salgas para la calle y te regales media hora o te regales una hora a hacer tu rutina de caminata. Eso es caminar. Y subir y bajar escaleras también puede ser bueno, las personas que están en el edificio. Buenísimo, y sobre todo que hay mucha gente ahorita en la pandemia que digamos que es adicto a las endorfinas y le gusta mucho el ejercicio cardiovascular, hacía eso. Y es muy buena también para la circulación. Por supuesto, claro. ¿La bicicleta también es buena? Todos los ejercicios cardiovasculares son buenos. Geniales. Pero las patologías más comunes en el sistema arterial, porque hemos hablado mucho de las varices, pero en la parte de las arterias, ¿cuáles son? Sí, es excelente pregunta. Y fíjate que los problemas de las arterias, esos son como la cenicienta de los problemas cardiovasculares. El corazón es el principal. Exacto, el consentido. Pero ¿qué pasa en las arterias? Bueno, vamos a hablar de las 3 más comunes, que es la primera, la génesis, es la arteriosclerosis, que como ya te dije es ese procedimiento de obstrucción de las arterias por todos estos factores que vimos. Entonces, ¿qué pasa? Si se obstruye la carótida, que son las arterias que vienen aquí a los lados del cuello, la carótida interna que va hacia el cerebro, se forma una placa acá. Si esa placa se fragmenta, tanto como se puede fragmentar una placa de colesterol en una arteria coronaria en el corazón, esas partículas de la placa salen arrastradas hacia el cerebro, bloquean la circulación y ese segmentico de cerebro va a sufrir algo muy leve, muy transitorio, que es lo que se llama un ataque isquémico transitorio. El paciente se le duerme la mano, de repente se le cayó un vaso, de repente se le fue la pierna y se recuperó rápidamente o perdió el habla, o puede ser permanente, lo que conocemos como el accidente cerebrovascular. Y es en esa población de riesgo, en esa población de más de 60 años, varones, fumadores, hipertensos, colesterol alto y diabético, es importante que vaya al médico. El médico poniendo un estetoscopio en el cuello puede ocultar ese zumbido, porque la sangre está pasando por una estrechez y puede visualizarlo con un ecodoppler y evitar o detectar la aparición de esa placa que puede ser eliminada, si es muy importante, mediante una cirugía, que es lo que se llama la endarterectomía carotidia, o mediante la colocación de un balón que dilata la obstrucción y libera una malla. Claro. Es decir, se puede hacer o abriendo la arteria, limpiándola y cerrándola, que es la endarterectomía carotidia, o sencillamente a través de un balón liberando un stent. Y eso es importante conocerlo y sobre todo porque tiene alto riesgo y por estar cerca de nuestro cerebro. Por supuesto, porque acuérdate lo que hablamos antes, el 11% de la población mundial se muere de una ACV, es la segunda causa de muerte en el mundo, muchísimo más que el COVID. ¿Me explico? Entonces, y es algo que es prevenible mediante la modificación de estos factores de riesgo y es detectable de manera precoz en la población de riesgo a través de un estudio muy sencillo. Entonces hay que ir al médico. Perfecto. ¿Y cuáles los otros factores? Ese mismo proceso de obstrucción de la arteriosclerosis que puede ocurrir en la carótida o en las coronarias, que te puede dar un infarto y del cual también te puedes morir, puede ocurrir a nivel de las arterias de los miembros inferiores, particularmente en varones fumadores. Es muy, muy común. Entonces tú podrás entender, si tú tienes una obstrucción como lo ves allí, fíjate que el tubo grande que viene bajando, la autopista grande es la aorta, que a nivel del ombligo más o menos se divide en 2 ramas. Una ilíaca hacia el lado derecho, que va hacia el tobillo, hacia la pierna derecha, y la otra en el lado izquierdo. Ahí está señalada la obstrucción. Esa placa, obviamente, si existe esa obstrucción, llega menos sangre a la pierna. Entonces, ¿qué pasa si tú estás caminando y tus músculos del muslo y de la batata necesitan oxígeno y nutrientes para poder seguir avanzando? Oye, no le llega oxígeno porque está tapada el inyector, como ahorita con la gasolina y los carros y los inyectores. El carro no sube. Bueno, tú no vas a subir tampoco, ni siquiera en plano vas a andar. Perfecto. Se llama claudicación intermitente, es el primer síntoma. Es un dolor en la batata, usualmente, que aparece al caminar determinada distancia. Tú paras, el músculo se recupera porque ya no necesita tanto oxígeno y puedes caminar otro poquito. Es decir, claudicas de manera intermitente. En inglés le dicen window shopping. Es como si tú estuvieras viendo una vitrina, te haces el loco, se te quitó el dolor y seguiste otro poquito. Ese es un síntoma de alerta de que existe un problema obstructivo a nivel de las arterias de los miembros inferiores. Y la tercera patología arterial más común que vemos y que es causa de muerte importante es el aneurisma de la aorta. Por la misma arteriosclerosis, en esa tubería principal por donde sale la sangre desde el corazón a nivel del abdomen, por el proceso de arteriosclerosis se puede debilitar la pared y más si tú eres hipertenso lo va deformando. Entonces una estructura que debería tener 2 centímetros de diámetro empieza a tener 5 o 6 centímetros de diámetro con una gran burbuja que en cualquier momento puede reventarse.
que es lo que vemos allí. Imagínate que el flujo de sangre que pasa a ese punto en esa burbuja es de 5 a 7 litros por minuto. Si tú tienes un hueco allí, la mitad de los pacientes se desangran en el momento en que se rompe el aneurisma. Y de la mitad que llegan vivos al hospital, solamente se salva la mitad. Es decir, de 4 pacientes que se les rompe un aneurisma, uno solo se salva. Ahora, ¿cuál es el problema con el aneurisma? Que el aneurisma no da síntoma. La gente que en su familia hubo alguien que tuvo un aneurisma, después que tienes 60 años, tienes que hacerte un ultrasonido abdominal, que es un examen muy sencillo para medirte la aorta y ver si tú tienes un aneurisma. Porque esto, si ya llega a más de 5 centímetros, el riesgo de ruptura es significativo y se puede reparar hoy en día cada vez más sin cirugía y evitar la muerte en ese paciente. Albert Einstein, por ejemplo, que murió hace relativamente nada, se muere de un aneurisma roto y sencillamente porque no existía la prótesis, o decir, la tubería de reemplazo para sustituir esa aorta dañada. Y no se sabe. A veces el paciente sí puede sentir que tiene como un coco que se le mueve en el abdomen. Bueno, esa es la aorta grandota que se mueve. Existe. La mayoría de las veces es porque te hacen un eco porque empezaste a sufrir de la próstata o te hicieron una tomografía incidentalmente por un dolor abdominal o que fuiste al ginecólogo y te pasó el eco y yo, oye, esta señora tiene la aorta grandísima. Pero ¿quiénes son esos pacientes? Tampoco hay que tener pánico. Son pacientes mayores de 60 años con seguridad, son pacientes fumadores, pacientes hipertensos. Ese es el escenario más común. Doctor, aquí tenemos algunas preguntitas a través de las historias y tenemos, buen día, ¿cómo sé que tengo problemas de retorno venoso? Porque tengo también aquí problemas con las arañitas y sensación de adormecimiento en las piernas. Bueno, ella dice que tiene arañitas, tiene varices, ¿no? Ahora, usualmente eso no da síntomas o da una sensación de pesadez y cansancio. Bien importante esa palabra. El adormecimiento es un síntoma neurológico, no es un síntoma vascular, no es un síntoma de que hay algún problema circulatorio. Okay. Entonces no se pueden mezclar las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que consulta muchísimo porque tiene adormecimiento, hormigueo, dolor en una pierna y de repente aquí tiene poquiticas venas y aquí tiene varices, aquí tiene muchísimas y esta no le duele. Okay. Entonces como que, pero ¿cómo si esta casi no tiene y esta sí la que le molesta es esto? ¿No será que es otra cosa? Entonces la gente a veces lo asocia a lo obvio, pero usualmente esos son problemas referidos o problemas neurológicos que vienen de problemas de la columna lumbar. Perfecto. En ese caso, ¿a dónde deberíamos acudir? Un traumatólogo, un neurocirujano que lo evalúe o su médico general, su médico internista perfectamente lo puede orientar. Perfecto. Aquí tenemos también otro mensajito. ¿Qué pasa si siento que me corre agua fría por las piernas y se me duermen y además se me entumecen las extremidades? De nuevo, esos son síntomas neurológicos, no es que esté loca porque siente ese síntoma de que le corre agua fría. Ella lo siente así, eso se llama disestesia. Y de nuevo, reflejan que los nervios sensitivos que van hacia la pierna de alguna manera no están trabajando adecuadamente. Y eso usualmente tiene su origen de nuevo en problemas a nivel de la columna lumbar. Perfecto, aquí tenemos buenos días. Tengo las piernas manchadas. ¿Qué debo hacer? Y si es bueno caminar para quizás levantarlas. Bueno, no le va a quitar caminar las manchas. Si las manchas son manchas y las tienen por mucho tiempo, particularmente si son en el tobillo y son oscuras, habría que descartar que tuviese una forma avanzada de insuficiencia venosa crónica. También existe una patología muy común que se llama la dermatitis ocre o dermatitis de éstasis. No tiene nada desde el punto de vista venoso, pero son pacientes que tienen los tobillos manchados. Entonces, o va a un dermatólogo a que lo oriente, o va a un cirujano vascular o un flebólogo para que lo evalúe y vaya encaminando su Perfecto. Aquí ya le vamos a dejar los contactos del doctor para que sepan. Aquí los dolores de las piernas en la parte baja pueden ser varices o mala circulación. Bueno, sin duda que sí, pero pueden tener otras causas también, pues. Ok, aquí tenemos otro. Mi mamá sufre de calambres constantes. Fue operada de ambas piernas. ¿Cuál podría ser la razón? Bueno, fíjate, causas de calambre hay muchísimas. Efectos de medicamentos, problemas de columna, problemas arteriales en las arterias, problemas en las venas. Si ya lo operaron y quedó bien operada, pues los calambres no son por las varices ni por el sistema venoso. Habría que ver o indagar en todas estas otras esferas. Problemas de electrolitos. Exacto. Bueno, doctor, vamos a ver porque aquí se me acaba de actualizar y me han llegado un montón también de preguntas de todos ustedes y de verdad que gracias por estar conectados con nosotros a través de @entrenoticias. ¿Habrá un problema por usar medias de caballero y no de dama? Esto me lo pregunta una dama, claro. En los absoluto, es la misma media. Ok, la factura plantal tiene que ver con, no, la factura, así no los escribe, no sé si es fractura. Fascitis Ok, plantar. dice, plantal tiene que ver con la circulación, gracias.
Ok, en este caso no. ¿Hacer masajes es malo para las arañitas o es bueno? Me imagino que son los masajes reductores, ¿no? Correcto. Mira, de todas esas cosas que yo he aprendido de las cirugías, de la medicina estética, yo creo que el único que no es bueno o que estimula la aparición de esas arañas es uno que es como un sistema de rodillos que chupa. Justamente por esa succión negativa es lo que puede favorecer la dilatación de esas venas. Pero el resto, masaje manual o todas estas cosas Vacunterapia, creo. Vacunterapia, esa es la que yo considero que no es buena, pero de resto Se puede. ningún problema. Doctor, si realizo caminatas en las mañanas y me da mucho hormigueo en las piernas, ¿eso significa? No es circulatorio. Eso es lo que, desde el punto de vista mío. ¿Qué significa? De nuevo, hormigueo, adormecimiento, que se chequee la columna lumbar. Perfecto, aquí tenemos buenos días, los masajes no son favorables, ya lo acabamos de explicar. Feliz sábado. Al inyectarme las arañitas, ¿vuelven a salir en cuánto tiempo? Bueno, depende. Pacientes jóvenes, yo me gusta verla al año y medio, porque algo va a tener, y también la paciente, mientras más joven, como más coqueta, en el sentido que está más preocupada por el aspecto estético de las piernas. Bueno, cada año y medio, pero puede ser que se pierda 3, 4 años y que perfectamente no le salgan más. Si toma pastillas anticonceptivas, en donde aumentan un poquito los niveles de estrógeno, puede ser que le salgan más rápidamente, si se hace un tratamiento de infertilidad, o en las señoras menopáusicas, que más bien ya caen las hormonas y tendería a ser más efectivo en el tiempo el tratamiento. Si le dan hormonas, entonces echamos para atrás otra vez. O sea, es variable, pero por lo menos mínimo 1 o 2 años sin ningún problema. Aquí tenemos tobillo hinchado y arañitas. ¿Esto tiene que ver con la Si es circulación? un solo tobillo hinchado, de nuevo, es muy importante que consulte. Si son los 2 tobillos que más o menos se ponen un poquito hinchados al final del día, probablemente no tiene ninguna importancia significativa. Perfecto, aquí tenemos, por favor, pregunte al doctor si los masajes corporales hacen daños a las venas, las arañitas. Bien, el doctor ya lo había mencionado. Si van a dejar el programa grabado, que está súper interesante. Sí, claro, para todos ustedes queda como herramienta, doctor. Y Gracias. sobre todo porque lo pueden hacer a través, miren, los vamos a colocar ya en pantalla para que usted sepa cómo es. @EntreNoticiasCB en Instagram. Y ahí está, pues si usted se le pasó, aquí lo repasó en nuestro canal de YouTube, le da directamente a ese enlace que está allí y lo lleva a Somos Entre Noticias, donde posteriormente estará colgada en nuestro canal esta entrevista como herramienta para que usted pueda compartirla y también volverse a nutrir de ella. Aquí tenemos otro mensajito y dice: buenos días, una persona que haya sufrido de una trombo profunda hace 4 años puede colocarse la vacuna sin ningún problema. Eso lo hemos comentado anteriormente, pero podemos repetirlo. Sin ningún problema, no hay ningún problema. Al contrario, altamente recomendable. Mi mamá tiene cáncer y al estar en cama se le creó un coágulo grande en las piernas. ¿Puede bajar esto con la quimio? Con la quimio no. Ella necesita tratamiento anticoagulante, si lo puede recibir o no. El cáncer por sí es una enfermedad, múltiples enfermedades, pues, pero es una condición en la cual la sangre se vuelve también espesa, así como habíamos hablado anteriormente, y eso favorece la aparición de trombosis. Y el tema de las trombosis venosa profunda y el cáncer es muy importante y requiere un manejo bien particular, en donde los oncólogos perfectamente saben lo que tienen que hacer. Buen día, tengo un soplo en el corazón, ¿la mala circulación afecta a este soplo? Para nada. El soplo es la bomba, eso es otro problema, que depende del soplo. Pues hay soplos que no tienen ninguna repercusión, otros que sí. Buenos días, de repente me apareció muchos puntitos rojos en la parte interna baja de las piernas. Perfectamente puede ser a insuficiencia venosa crónica y sí sería recomendable que se evaluara. Perfecto, buenos días, doctor. Siento candela, bueno, vamos a decirlo de esta forma, candela, y se me duermen mucho las piernas. Usted bien comentaba que son sensaciones y que muchas veces es válido y que no es que está loco por el hecho de Claro decirlo que no, así. así lo narra ella, ¿ves? De nuevo, eso es un síntoma que te dice algo que tú estás sintiendo que es anormal, no tiene nada que ver con las varices, esa sensación de quemazón, de ardor, urente. Generalmente refleja problemas a nivel de la conducción nerviosa. Buenos días, tengo arañitas vasculares en la cara interna de los muslos y me arden. ¿Qué debo hacer en este caso? Quitársela o tomar medicina. Perfecto. Buen día. ¿Usar jeans ajustados me afecta si tengo las piernas con muchas venas? Lo Siempre que mi hablamos abuela nos antes, decía. lo dudo que realmente, pues, o sea, Exacto. para nada. Aquí tenemos, por favor, pregúntale, esto ya lo de los masajes corporales lo hemos preguntado en varias oportunidades, ¿a qué se deben los hematomas en los brazos de los diabéticos y cómo evitarlo? Gracias. Lo que hablábamos antes, la gente que toma antiagregantes plaquetarios, con seguridad ese señor diabético toma o aspirina o clopidogrel, uno de los dos. Okay. Y eso se asocia muchísimo a esos hematomas espontáneos, sobre todo a nivel de los brazos.
Perfecto. Y aquí tenemos una de las últimas preguntas. ¿Las venas brotadas y verdes es normal cuando están verdes? No, el que esté verde o morado, el color que sea, es anormal. Pues si es permanentemente dilatada y tortuosa, es una varices. Perfecto, doctor. Qué gusto haberlo tenido por acá porque Igual para realmente mí, creo Génesis. que nos aclaró muchísimas dudas y creo que es maravilloso y me encantaría que le dé unas recomendaciones finales a toda Venezuela que nos está viendo el día de hoy en relación a tener una buena circulación. Que se activen, que se sienten menos y se muevan más, que caminen, que traten de caminar todos los días, que hagan algún tipo de ejercicio, que no fumen, importantísimo, y que coman sano, que modifiquen su dieta dándole prioridad a las frutas, a los vegetales, a los pescados, a los granos y que eviten los azúcares refinados. Muchísimas